Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos, yo soy Salva y este es vuestro canal I Ching y Autoconocimiento. Vamos a dedicar este vídeo para dar unas pautas sobre cómo crear buenos hábitos. Muchas veces me suelen preguntar cuál es la mejor forma de estudiar el I Ching y casi siempre digo que lo importante para estudiar el I Ching es paciencia, es constancia, es esa perseverancia de la cual nos habla tanto el texto para poder tener el I Ching cerca y poder consultarlo de una forma cotidiana y estudiar de una forma cotidiana. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este vídeo para hablar de los hábitos. Una forma de crear un buen hábito tanto para el estudio del I Ching puede ser útil, además para cualquier otro tipo de circunstancia o de aspecto que yo quiera mejorar en mi vida. Entonces, por empezar, un hábito podemos decir que es esa acción o es el resultado de esa acción que repetimos de forma frecuente y de forma automática. Los hábitos, por tanto, son todas esas acciones que realizamos de forma mecánica porque ya las hemos repetido un número de veces suficiente para que queden grabadas en nuestras rutinas y por tanto no requieren que les prestemos demasiada atención o no requieren demasiado esfuerzo para llevarlas a cabo. La ventaja de los hábitos es que se automatizan de tal forma que sin pensar se ejecutan. Claro, la desventaja es que si el hábito no es saludable y no estoy siendo consciente de ello, al final va a estar repercutiendo en un perjuicio para mi vida, para mi salud, para mis actitudes o para cualquier otra circunstancia. Esto es lo importante, poner mucha conciencia en el hábito. Está bien que sea automático, pero también hay que poner conciencia. Tengo que ser responsable con el resultado de esos hábitos. Cuando realizamos una actividad que es nueva para nosotros, necesitamos en un inicio mucha motivación y un mayor esfuerzo para realizarla. Pero los hábitos, por lo tanto, son una forma de ahorrar energía. También decir que los hábitos influyen en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, incluso en nuestra longevidad. Por eso es muy importante poner conciencia en los hábitos que estoy teniendo, en, como decíamos, en ese resultado de esos hábitos. El hábito en realidad me da libertad siempre y cuando sea saludable. Y vamos a ver cómo se generan los hábitos, que se hacen por supuesto por repetición y por rutina, vamos a ver más pautas. Pero claro, de esta manera las acciones se ejecutan sin tener que involucrar a la conciencia. Y hacia el año 2009, Philip Alali hizo una serie de estudios y descubrimientos sobre cómo funcionaba el cerebro en tanto en cuanto a la creación de hábitos. Y se dio cuenta de que se requieren más de 2 meses, aproximadamente como unos 66 días, para generar un hábito que en definitiva también es una huella neuronal, es un nuevo camino neuronal, una nueva forma de funcionar de nuestro cerebro. Claro, estos 66 días también tienen que ver según la dificultad del hábito. No todos los hábitos se instalan con la misma facilidad. Depende eso del entorno, de las condiciones, de la cantidad de veces que me pueda equivocar o que pueda, digamos, saltarme esa creación del hábito, también va a hacer que ese tiempo se dilate un poco más. Aproximadamente a la media lo suelen poner como unos 3 meses para instalar un hábito. Y como decía, depende, si el hábito es gustoso será mucho más fácil de instalar porque ya me produce placer el mero hecho de esa actitud, y si es un hábito que me cuesta un poquito más de trabajo seguramente me va a llevar un poquito más de tiempo, o incluso hábitos que sean más complejos. Claro, también hay que tener en cuenta que si durante esos 66 días de media hay días que por lo que sea no puedo hacerlo, vamos a decir así, fallo con respecto de la actividad que me he propuesto llevar a cabo, eso se va dilatando un poquito más. Y una cosa muy importante, sobre todo, si un día fallo en los hábitos que me he propuesto hacer, lo importante sobre todo es no culparse, aplicarse compasión e iniciar de nuevo al día siguiente en cuanto las condiciones pues, sean un poco más favorables. Porque es verdad que a veces hay días que los tenemos muy complicados y a lo mejor me salto alguna rutina, alguna actividad que me hubiera sentado muy bien, pero quizá ya no he tenido la suficiente energía. Bueno, no pasa nada. Como digo, aplicamos compasión, sobre todo no me culpabilizo y al día siguiente inicio y continúo como si no hubiera pasado nada. La creación de un hábito se suele dividir como en 3 pasos para que se pueda ir creando. Por un lado hay una señal, lo que se conoce como un disparador o un recordatorio. Es algo que va a activar dentro de mi mente, pues eso, una movilización de mi energía que me va a llevar a una rutina, a esa actividad repetitiva, y después de eso siempre hay algún tipo de recompensa. En realidad tenemos que recordar que todos los hábitos siempre dejan algún tipo de recompensa. Incluso aunque sea un hábito que no es saludable, pero en mi cerebro aparece esa sensación de que algo estoy ganando, por eso se repite el hábito. Y esta es una forma de verlo: recordatorio, rutina, recompensa. Estos 3 pasos o estas 3 fases para crear el hábito.
También otra forma de verlo, podemos distinguirlo entre el ambiente. El disparador va a estar dentro de un ambiente, generalmente. Eso, como decimos, dispara dentro de mí una emoción de deseo o de rechazo que me va a llevar a una respuesta, a la acción repetitiva, y luego ya tenemos la recompensa. También es otra forma de verlo un poco más ampliada. Y que, como decimos, que cada tipo de actitud o actividad o de hábito que yo realizo es porque en el fondo tiene algún tipo de recompensa. No siempre es tan evidente. Hay personas que dicen, si es que a mí me gustaría no hacer esto, sí, es cierto, eso es lo que hace tu parte mental, pero la parte más inconsciente está encontrando algún tipo de recompensa y en tu cerebro además se está despertando una serie de químicas que también inducen a que tu cuerpo sienta algún tipo de placer. Ya sabemos aquello de la dopamina, ¿no? Cómo nos invita a la búsqueda de una serie de cosas porque en cierto modo nos estimula algo de placer, una sensación agradable que luego ya viene también un poco influenciada por las dopaminas y por otras sustancias que se producen en nuestro cerebro. No voy a entrar en eso, que es un poco más complejo y es muy químico, pero bueno, entender sobre todo eso, ¿no? El ambiente, disparador, deseo, rechazo, respuesta, la acción repetitiva y después la recompensa. ¿Y qué cosas influyen en un cambio de conducta o en la creación de nuevos hábitos saludables? Pues entre ellas, lógicamente, tenemos la motivación, tenemos la fuerza de voluntad, tenemos el entorno, por eso hay entornos que son favorables para crear buenos hábitos y hay otros que no, tenemos que saber elegir, incluso las personas cercanas, las personas que me rodean, también del mismo modo, porque todo lo que hay en el entorno me influye, las personas cercanas me influyen, entonces en ciertos momentos de mi vida tengo que saber elegir muy bien con qué tipo de personas me relaciono para generar esos nuevos hábitos. Luego también hay otra forma en la cual si busco la creación de buenos disparadores, como decíamos, esa señal de inicio y eliminar las malas señales de inicio, ¿no? Los malos disparadores, los que me llevan a hábitos que no son saludables. Otra cosa también importante para la creación de esa nueva conducta es si la acción es una acción que voy a disfrutar, si tengo la capacidad de disfrutar de ella. Entonces, bueno, cuando ya la propia acción es recompensa es muchísimo más fácil, como veíamos antes. ¿Qué sucede cuando la acción en sí no es en principio recompensa? Porque me cuesta, porque me da pereza, ahí tengo que usar mucho más mi madurez, el razonamiento y valorar lo positivo. Hay incluso personas que usan la regla de los 5 segundos. Esa regla de los 5 segundos que dice que cuando pienses en hacer algo que es bueno para ti, no tardes más de ese tiempo, porque después la mente enseguida va a estar buscando excusas y después de 5 segundos ya muchas veces se diluye tu intención y tu fuerza de voluntad. Por ejemplo, si quiero salir a pasear por las tardes y tardo mucho tiempo en decidirme, pues pueden aparecer un montón de cosas. O que tengo que recoger algo de la casa, o que quiero merendar, o que quiero poner una película, o que hay una serie, o que me apetece, yo qué sé, tumbarme en el sofá. Con lo cual, si me dejo llevar o arrastrar por ese tipo de acciones inconscientes, en lo que me di cuenta se me ha pasado la tarde y al final ya pues no salgo a pasear. Con lo cual, eso, esa regla de los 5 segundos, en cuanto pienso que quiero hacer algo que es bueno para ti, me pongo sin más dilación. Y una vez que me he iniciado ya la mente se focaliza y ya la pereza se diluye, se va para otro lado porque ya estás en la acción. También es cierto que, por ejemplo, para un cambio de conducta es importante tener buena energía. Cuando no tengo buena energía, cuando tengo falta de sueño, lo que sucede es que también baja mi voluntad. Entonces, si queremos generar buenos hábitos, es importante también estar descansado, tener incluso esa propia rutina, ese propio hábito de generar un buen sueño. Que lo vamos a ver ahora también según los estudios y, bueno, una serie de propuestas que nos hace Andrew Haberman. Y Andrew Haberman pues, nos propone un montón de cosas para crear buenos hábitos, para crear buenas conductas. He elegido un par de sistemas que me han parecido bastante sencillos y que son, creo que, bastante fáciles de llevar a cabo. Uno de ellos es en el que propone dividir el día en franjas de 8 horas. Lógicamente tendremos 3 franjas de 8 horas. Y según nos cuenta Haberman, por cómo funciona nuestra química, nuestro cerebro, elegiríamos en la primera franja del día, una vez que me he despertado en esas 8 primeras horas, la activación o la creación de los hábitos un poco más dificultosos, los que me cuestan un poco más, porque ahí es donde vamos a tener más energía, más actividad y mi química va a favorecer que se generen, pues como decíamos antes, esos caminos neuronales, ¿no? Esas nuevas modificaciones. Aunque bueno, esto creo que depende de las personas, ¿eh? Yo creo que hay personas que quizá por la mañana se sienten más activas y les puede venir bien esta norma y a lo mejor hay otras que quizá necesitan hacer ese tipo de actividades más dificultosas por la tarde
porque se encuentran mejor. Esto es importante, yo creo que cada uno elija, pero bueno, él nos lo propone que en las primeras 8 horas del día hagamos esas actividades un poco que me cuestan más, pero que son buenas para mí. Luego, en la segunda franja, lógicamente vamos a hacer todas esas acciones que ya están un poco más incorporadas, esos hábitos que ya funcionan un poquito ya por su cuenta, con lo cual eso, la creación del hábito lo tendríamos en la primera fase y en la segunda fase sería la consolidación del hábito. Y luego en las 8 horas siguientes, por supuesto, dedicarlas al descanso, que como decíamos, el descanso es imprescindible para que nuestro sistema nervioso aprenda, para que nuestro sistema, todos los sistemas del cuerpo descansen y para que pues eso, recuperemos vitalidad para que al día siguiente podamos abordar el día de nuevo pues, con esa energía y con esa alegría. Y también luego nos propone otro sistema para luego combinar entre los dos, que sería él pone el de los 21 días. Como ya hemos visto que generalmente 21 días va a ser corto, yo lo alargaría un poco más, lo pondría más tiempo hasta sentir sobre todo que ese hábito lo tengo consolidado. Entonces, este hombre nos propone que escribamos al menos 5, 6 o 7 hábitos nuevos que quiero incorporar en mi vida, cada uno será de una complejidad diferente, por supuesto, y luego cada día hacer como una lista y cada día hacer entre 3, 4 o 5 de estos hábitos y luego combinarlos, ir combinando. Claro, puede que haya hábitos que yo no necesite hacer todos los días, por ejemplo, si me propongo ir al gimnasio, pues yo no soy un atleta de élite, pues con que vaya 2 o 3 veces al día seguramente estará bien, pero si me propongo, por ejemplo, estudiar el I Ching, pues ahí sí que puedo incorporarlo más o menos todos los días que pueda, pues al menos media horita de lectura del I Ching y voy poco a poco incorporando ese hábito dentro de mí hasta que a la vuelta de un par de meses ya se ha hecho tan cotidiano que ya no me cuesta ningún esfuerzo. Entonces, bueno, esta propuesta de Habermas de hacer estas formas, ¿no?, de crear esos hábitos, eligiendo el mejor momento para mí, luego eso, combinando, haciéndome un pequeño horario, ¿no?, o semanario de cuándo puedo hacer cada tipo de actividad y también recordando lo que decíamos antes, que si algún día fallo por lo que sea, porque estoy más cansado, porque me he despistado, por lo que sea, no me castigo, por favor, no nos castiguemos cuando alguna cosa de estas no salga como nos habíamos planificado. Sencillamente nos aplicamos esa compasión, que ya hablaremos quizá en algún capítulo, y al día siguiente continuamos, iniciamos nuestras actividades y ya veréis cómo eso, a la vuelta de muy poco tiempo hemos conseguido hacer muchas modificaciones que nos aporten salud, que nos aporten alegría, que nos aporten energía y sobre todo eso, que nos aporten más sabiduría si estudiamos el I Ching. Y como estrategia, pues para el estudio del I Ching, como iniciamos en el vídeo, lo que os digo, que muchas personas me preguntan cómo lo hice yo cuento lo que a mí me funcionó y vosotros podréis ver qué necesidades tenéis y si se ajusta o si os viene bien. Yo en realidad empecé leyendo un hexagrama al día, lo leía por la mañana y por la noche, de hecho lo sigo haciendo muchas veces. Y bueno, porque para mí es una forma de consolidar la información que me da ese hexagrama. Lo leo y durante el día intento recordar algo, a veces incluso me apunto en un papel, en una pequeña hojita, en un trocito de papel, 2, 3 ideas con las que me he quedado del hexagrama y cuando tengo algún rato lo vuelvo a sacar y lo leo. Ahora ya como tenemos los móviles te puedes mandar incluso un mensaje y dejarlo por ahí en alguna parte, ¿no?, en la zona de anotaciones y poder verlo cada vez que consultas el teléfono. Entonces, bueno, luego por la noche vuelvo a leer ese mismo hexagrama y así veo qué cosas nuevas vuelvo a encontrar dentro de ese mensaje. A veces, por cómo está a nuestra propia disposición, toda la información que hay en uno de los símbolos, pues no me entra toda de golpe. Pero bueno, si voy insistiendo y voy poco a poco, pues al final, al cabo de unas cuantas repeticiones, habré comprendido de una forma muy amplia qué significa cada hexagrama. Y ya os digo, para mí es una técnica muy interesante. Lo hago por la mañana, según despierto. A veces, lo he contado en otras ocasiones, uso un mazo de cartas, tengo un mazo de cartas en la mesilla, por no hacer una tirada, por no, a lo mejor no dedicarle mucho tiempo si no tengo, y cojo una carta y esa carta es la que leo, ese hexagrama es el que leo. Y luego a la noche vuelvo a revisar la carta, la imagen y vuelvo a revisar lo que me cuenta el texto. Incluso esto ya vino después con distintas versiones, pero bueno, por empezar poco a poco, empezamos con una, leemos mañana y tarde. Hay autores que recomiendan leer un hexagrama por la mañana y otro por la noche. A mí personalmente me parece mucho porque hay demasiada información en el I Ching y puede conectar con muchas cosas internas nuestras. Entonces yo personalmente prefiero uno al día
Es más, y si veo que en ese día todavía no me queda claro, al día siguiente me vuelvo a quedar con el mismo. Como decía al principio del vídeo, mucha paciencia y mucha constancia. Esto no hay que bebérselo de un trago. El I Ching hay que beberlo a sorbos y poco a poco va integrándose y va quedando dentro de nosotros. Y así es como lo fui haciendo. De hecho, lo sigo haciendo de esta forma. Y para mí es una manera bastante útil en la cual he ido descubriendo, pues bueno, cómo el I Ching habla para mí. Y ya que estamos hablando de hábitos, pues bueno, vamos a dar una pequeña pauta para romper esos hábitos insanos, esos que no son saludables para nosotros. Y bueno, pues como decíamos al principio, si crear un hábito es hacer como una huella neuronal más grande dentro de nuestra neurología, sería como hacer una autopista por donde va la información. Deshacer un hábito sería hacer que esa autopista cada vez vaya siendo más pequeña hasta que poco a poco se vaya borrando ese camino, ¿no? Ese camino por donde nuestra información va de una forma tan rápida. Por eso a veces no es fácil deshacer hábitos, incluso aunque sean insanos, porque nuestro cerebro elige el camino donde va a gastar menos energía, porque ese camino ya está hecho. Esa huella está hecha. Pero se puede modificar, esto es lo importante. Entonces, una de las maneras es, en el momento en el cual yo me descubro a mí mismo iniciando una actividad, un hábito que no es sano para mí, lo sustituyo por un hábito saludable, pero generalmente que sea en un principio de una duración corta, que sea fácil y que sea agradable de hacer para mí. ¿Vale? Si es así, va a ser mucho más sencillo y mucho más útil. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, pues imaginaros que me descubro comiendo algo que no me sienta del todo bien. Y bueno, más allá de restricciones rígidas, que tampoco soy yo muy amigo, pero bueno, si me voy descubriendo en eso, pues me voy cambiando o sustituyendo ese tipo de actitud en el momento que me doy cuenta y lo puedo sustituir por una meditación pequeña, por ejemplo, de 3 o 5 minutos, sentarme en una silla, parar y respirar y tomar un poco conciencia. Entonces, bueno, lo que voy haciendo es que, digamos, el mal hábito, el mal disparador, lo voy convirtiendo en un disparador para los buenos hábitos. Y además luego pues me puedo recompensar incluso. Ya el propio hecho de haber cambiado ese hábito, de haber hecho algo saludable para mí, va a generar una recompensa interna, pero incluso puedo generar una recompensa pues un poco más evidente hacia mí, dándome algún pequeño capricho que sea saludable o incluso usando palabras o motivadoras o bueno, o palabras de aliento hacia mí o de agradecimiento, es decir, bueno, mira qué bien, he sido consciente de esto y por lo menos hay un error que ya no he cometido, ¿no? Y lo he convertido eso en un acto positivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues esta me parece una forma sencilla que la podemos tener en cuenta y que la podemos llevar en nuestro día a día. Y cada vez que nos vayamos dando cuenta de que, bueno, nuestras actividades, nuestros hábitos, actitudes se van desviando hacia un camino que ya no queremos, los pasamos hacia otro lugar, hacemos como si fuera un interruptor y durante nada, escasos minutos, a poder ser, pues me dedico a un hábito que sea un poco más saludable y de esta manera poco a poco voy reforzando internamente cómo ese hábito se va a crear, ¿no? Y cómo ese hábito es importante para mí, le voy dando fuerza. Y una de las cosas más importantes que siempre cuento, sobre todo en mis consultas y a mis alumnos a la hora de cambiar hábitos, es que se tienen que hacer por convencimiento. El cambio no se debe de hacer por miedo. Cuando cambiamos por miedo, generalmente en el momento que ese miedo desciende, ya mi mente va a estar buscando excusas para volver a repetir todo eso que me hizo daño. Sin embargo, cuando yo cambio por convencimiento, cuando entiendo de corazón lo que está bien o lo que me hace bien y lo que está mal o lo que me hace mal, pues lo que me hace mal ya no lo vuelvo a repetir, va a ser muy raro que me vuelva a equivocar. Y esto que está bien, voy a estar pendiente para poder reproducirlo siempre que esté en mi mano y esté en mi disposición. Entonces eso, acordaros de esto, cambiar siempre por convencimiento, no por miedo. El filósofo Pascal ya nos diría aquello de que las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que por las que les explican los demás. Entonces, importante eso, que yo encuentre mi propio convencimiento. Y aquí terminamos este vídeo, espero que estos consejos os ayuden a crear el hábito de tener al I Ching como un compañero de viaje. Buscar cuál es el mejor momento para vosotras, para vosotros del estudio, de acercaros al I Ching, comprometeros con ello, dedicarle tiempo, paciencia, que muchas veces no es demasiado tiempo, solamente es un ratito al día, y eso, y en lo que nos demos cuenta, a la vuelta de 3, 4, 6 meses, habremos avanzado muchísimo en la comprensión del significado profundo del texto.
éxito. Y así es como podremos tener al I Ching como el mejor de nuestros compañeros y el mejor de nuestros consejeros. Bueno, os emplazo para un siguiente vídeo donde vamos a ver cosas de hábitos, cómo están expresadas también en las líneas, en los hexagramas, en las imágenes de algunos de los hexagramas donde se habla de esto, no exactamente con las mismas palabras, pero bueno, sí que en el I Ching también nos induce a ver la importancia del hábito, de cómo es importante crear buenos hábitos. Así que nada, os invito a que me dejéis vuestros comentarios, cómo son vuestros hábitos, cómo creáis hábitos, cómo es el hábito de vuestro acercamiento al I Ching y a vuestras prácticas que sean saludables. Y nada, y nos vemos en los siguientes vídeos. Os mando un fuerte abrazo. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.